Muy buena tarde, queridos hermanos de la Iglesia de Coruña. Mi nombre es Cristian Polanco, estoy muy contento, muy agradecido también por la oportunidad de dirigirme nuevamente a ustedes, ¿no? Como iglesia, como cuerpo del Señor. En esta víspera de viernes, yo creo que todos nosotros lo esperamos con ansias, ¿no? Eh, Hay una costumbre que se ha hecho muy común entre los hogares españoles y es el de dejar los zapatos a la entrada de la puerta de la casa, ¿no? Es una costumbre ancestral, algunos dicen que los otomanos la trajeron, algunos dicen que es una costumbre sefardita, los hebreos acostumbraban a hacerlo, pero lo cierto es que muchos en Oriente, como suelen comer en el suelo, lo que hacían era evitar llevar la contaminación de la calle a la casa. Y es realmente una costumbre muy interesante porque muchos que tienen bebés o tienen pequeños evitan llevar la contaminación de la casa a sus hogares, ¿no? Y ahorita con el coronavirus se ha proliferado esta costumbre, haciendo ver también de que aquella contaminación, aquella virulencia que uno puede adquirir en la calle, es mejor evitarla, ¿no? Y de esta manera uno queda descalzo y entra a casa sin la contaminación. Ahorita estamos a punto de entrar a horas sagradas del Santo Sábado y qué importante es que dejemos a un lado cualquier contaminación, cualquier preocupación, cualquier problema y adentrarnos en estas horas sagradas del Santo Sábado, Día del Señor, reposando nuestra alma, nuestros corazones en el Señor. Yo creo que no soy el único que tiene preocupaciones, ¿no? Y cada uno de ustedes también lo tendrán en sus hogares, en sus familias, pero enfoquémonos al supremo galardón, ¿no? Enfoquémonos en el santuario, en el tiempo, dentro de este sábado, nuestro reposo que es Cristo. Así que qué gozo, ¿no? Que entremos a estas horas sagradas, quitándonos un poco las sandalias al estilo de Moisés, porque el lugar que pisamos, santo es el tiempo, estas 24 horas es sagrado. Los invito ahí donde están, que inclinen su rostro para tener una breve oración. Oremos. Señor Dios nuestro, a esta hora de la tarde te agradecemos porque en tu infinito amor, en tu misericordia, nos das la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra, de regocijarnos, Señor, en el santo día de reposo. Permite que sean horas de comunión contigo, en medio de la tribulación, en medio de los problemas que tengamos, que podamos elevar nuestra mente, nuestro pensamiento hacia el infinito trono, Señor, donde estás tú. Que cada alabanza, cada oración, cada plegaria, Señor, llegue hasta ti, Señor, y que de acuerdo a tu voluntad sea contestada. Permítenos descansar confiadamente que tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a cada hermano de la iglesia de Coruña. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión quisiera hacer una breve alusión al ministerio de Jesucristo, ¿no? Y en parte de ese ministerio la invitación que él hace a su cuerpo, a la iglesia. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando eligió a los 12 apóstoles, esta semana hemos estado estudiando un poco acerca de ello, estaba constituyendo la gerencia, estaba constituyendo un liderazgo. Y cada enseñanza, cada cosa que él quería que quedara impregnada en el corazón de sus apóstoles, tiene mucha relevancia. Y de esta manera, Mateo nos hace ver lo importante que para él fue resaltar alguna de ellas, ¿no? Y es por eso que quiero invitarlos a ver un poco el contexto del mensaje que hoy quiero compartirles. Quiero invitarlos a leer en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, ¿no? En el capítulo 16, a partir del verso 13. Quiero hacer una introducción con respecto a esto. Creo y estoy seguro de que la mayoría de ustedes son expertos y realmente que me agrada mucho la iglesia, el liderazgo, el conocimiento que tienen, ¿no? Y estoy seguro que va a ser un repaso al principio, por eso vamos a ir un poco rápido. La palabra del Señor dice en el versículo 13, Mateo 16:13, inicia diciendo: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús lanza la pregunta, ¿no? Y en el quehacer diario él dice: oye, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Y esa respuesta los apóstoles estaban presurosos, ¿no? a responderle. Decían, no, si algunos dicen que eres uno de los profetas, Juan el Bautista, Jeremías. Era fácil, ¿no? Pero Jesús va a la intimidad en el siguiente versículo, en el versículo 15, y hace una pregunta más personal. Versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es una pregunta personal que hasta la fecha, ¿no? Muchos quieren contestar quién es la persona de Jesucristo. Algunos lo ven como un personaje histórico, otros lo ven como un mito, como una leyenda. Pero lo más importante es qué es Cristo para ti, qué es Cristo para tu vida. Es una pregunta personal. Y entre todos los apóstoles resalta siempre, ¿verdad?, el ímpetu de Pedro. Pedro contesta en versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya Pedro se apuntó un 100. Ya muchas veces cuando contestamos de primero, a veces nos equivocamos, ¿no? Pero Pedro, ungido por el Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante, contesta con la verdad. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido del Señor, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo confirma. El versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso, ¿no? Jesús, como comencé diciéndole, está preparando a sus líderes, está preparando a aquellas 12 personas que iban a ungir para la predicación, que iban a hacer milagros y que también iban a constituir como apóstoles de la iglesia primitiva. Y de esta manera hace la pregunta más importante, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Y quién dicen ustedes de manera personal? Y Pedro contesta, Jesús afirma lo que él contesta y le dice que es un bienaventurado. Y ahora viene algo muy interesante, ¿no? Que es causa a veces de división o de mala interpretación por algunos hermanos o algunas denominaciones. Y es el versículo siguiente, ¿no? El versículo 18. Jesús pone en claro que la respuesta de Pedro es correcta. Pero aquí viene algo interesante. Dice la palabra del Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya para la mayoría de protestantes estamos de acuerdo en que Jesús viene y señala y dice, pero yo te digo, no, tú eres Pedro. Recuerden que el nombre de él era Simón, Pedro se lo puso el Señor y viene siempre, ¿verdad?, el griego Petros, que significa piedra pequeña, piedra rodante. Es como el canto de una piedra que se corta, ¿no? Y ese canto sale y rueda, es algo que es muy fácil de mover. Y cuando Jesús hace alusión al llamado, dice, tú eres Pedro, tú eres Petros, esa piedra pequeña, ¿no? Y como protestantes y como adventistas estamos convencidos que el Señor dice, y sobre esta roca, el Señor Jesús, tocándose a él mismo, edificaré mi iglesia. Ya, es algo que no lo hemos inventado, es decir, tanto en el griego está muy claro, Petros, piedra pequeña, pero la roca, en ninguna otra parte de la Biblia se hace alusión más que al Señor. Y bueno, no hay mucho tiempo, ¿no? Pero a los que apuntan y les gusta también ir más allá, yo tengo un número de pasajes acá, como por ejemplo Deuteronomio 32:4, Deuteronomio 32:15, 18, segunda de Samuel 22, en los versículos 2, 32 y 47, se hace alusión al Señor como la roca, ¿no? Por ejemplo, este dice, dijo Jehová, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Versículo, por ejemplo, 47. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Salmo 18 también, ¿no? El versículo 31, por ejemplo, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Solamente Él es la roca, solamente Él es esa peña que no se puede mover. Es la misma roca que fue desprendida en la visión de Daniel capítulo 2, ¿no? Cuando Nabucodonosor está viendo la estatua y ve que una piedra
sale, ¿verdad? No cortada por ninguna mano y rueda y golpea contra la estatua y se hace un gran monte. Cristo, Dios es la roca. No hay ninguna confusión para nosotros. Incluso de la manera en que el Señor contrasta las palabras, hace un juego de palabras, tú eres Petros, tú eres una piedra pequeña, y sobre esta roca, haciendo alusión a él mismo, edificaré mi iglesia. Qué bueno saber es que el proyecto de Dios se basa y se establece sobre la roca que es inconmovible, no se puede mover. Es algo maravilloso pensar de que estamos edificados sobre Él, sobre Dios, no sobre hombres, ¿no? Y en el pasaje que tenemos hay muchas cosas, ¿no? Esto, como les decía, yo sé que es muy introductorio para la mayoría de ustedes, porque estamos muy acostumbrados a leer la escritura, ¿no? Y el Señor le reafirma diciendo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? En el versículo 18, perdón, sigue diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿ya? Algunos eruditos dicen que cuando hace alusión a que la puerta del Hades no prevalecerá contra ella, es que no prevalecerá contra la roca, ¿no? Recuerden que Jesús estuvo en el Seol, estuvo en el sepulcro, y que la muerte no pudo retenerlo por ser Dios y por la promesa de la resurrección en su cuerpo. Además, algunos dicen de que no prevalecerá tampoco contra la iglesia, porque la iglesia, a pesar del tiempo, es el proyecto que Dios ha hecho, ¿verdad?, para la salvación de los hombres. Es muy interesante ver la manera en que es una promesa, porque el tiempo ha pasado y han caído imperios, y más de 2000 años que el Señor ha liderado este proyecto en el que muchos han fracasado, ¿no? Y la iglesia del Dios nuestro permanece y permanece como un baluarte, ¿no? Siempre esperando como una novia al esposo. Y no va a haber ninguna pandemia, ninguna crisis que pueda prevalecer también con el proyecto del Señor, porque estamos cimentados en la roca que es Cristo. Traen un poco a colación el aspecto del Señor, ¿no? Hay muchas cosas que podemos ver y comparar con respecto a Cristo como roca y a nosotros como su iglesia. Pero en esta ocasión, a manera de introducción, he hecho esto. Quiero que meditemos en el siguiente versículo. ¿Sí? El siguiente versículo dice, el versículo 19 comienza con una conjunción y que confirma la forma en que nosotros interpretamos la escritura. Y a ti, ya. Es decir, Jesús cuando decía que era la roca, se estaba refiriendo a él mismo. Lo confirma el 19 al decir y a ti, porque ahora señala a Pedro. Y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí hay una gran verdad. A ver, Pedro, yo soy la roca, ¿no? Y sobre esta roca, dice Jesús, está cimentada la base de mi iglesia. Yo soy la roca y Él es realmente, ¿verdad?, la peña de Oreb que está brotando. Él es la roca que da agua de beber a sus hijos. Él es nuestro refugio, como podemos verlo en toda la escritura. Pero hay algo interesante en el versículo que acabo de leer, y es que a Pedro directamente se le confirma como poseedor de las llaves. Ya, y la gran pregunta, oye, estamos claros que Jesús es la roca, pero ¿a qué se refiere el Señor cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Es algo interesante, ¿no? Porque ahí no hay tela de duda. Jesús lo señala y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y en la Biblia encontramos un sinnúmero de pasajes hablando acerca de las llaves, ¿no? Hay llaves muy famosas incluso en la Biblia. Pero ¿a qué tipo de llaves se refiere el Señor? Hay algunos incluso que hacen bromas y hacen chistes al respecto, ¿no? Y se imaginan a un hombre barbudo, canoso, muy viejo y con una llave, ¿no? Y aquí tengo una llave que mi esposa me ha prestado, ¿no? Era de su abuelo.
Y hace alusión entonces las personas de que hay un hombre sentado en las puertas del cielo con una llave. Incluso algunas tradiciones denominacionales hacen ver a Pedro, ¿no? Como el que abre y el que cierra. ¿Qué tipo de interpretación nosotros creemos? Y es la que yo quiero en esta ocasión ahondar. ¿Sí? ¿A qué se refería el Señor con esto de las llaves? ¿Será realmente que en la entrada del cielo está San Pedro con sus llaves y está ahí en actitud de juicio, ¿no? ¿A quién le abro, a quién le cierro? Pues quiero que ahondemos en la escritura. Para eso los invito a estudiar luego de que termine, ¿no? el sermón también en un sinnúmero de pasajes, pero ahorita quiero hacer alusión a Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18, ¿no? Hay otros pasajes como por ejemplo Isaías 20:20 que lo pueden ver, pero en esta ocasión no hay mucho tiempo, ¿no? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1, 17 y 18: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Este es Jesús. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Indiscutiblemente el poseedor de la llave es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y aquí una vez más se hace alusión a que Él tiene el poder de abrir y de cerrar y que la muerte y el Hades no pueden prevalecer contra Él. Aclarándonos un poco una de las interpretaciones que hablábamos anteriormente. En Apocalipsis 3:7, por ejemplo, dice la palabra del Señor: Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es el Señor el que tiene posesión de esa llave. Pero específicamente en el pasaje de San Mateo se nos dice: Tú eres Pedro y a ti te daré las llaves. Él no puede dar ninguna llave que no tenga, ¿no? El poseedor de la llave es el Señor, pero le entrega, hace una entrega de esa llave. Ahora, esta llave, hermanos, pareciera ser una super llave, ¿no? Tiene un superpoder, porque concluyó el Señor diciéndole a Pedro: Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué poder el que tiene esa llave que ha sido otorgada a Pedro, ¿no? Y ha sido otorgada por nuestro Señor. ¿A qué puede hacer alusión entonces esta llave? Es la pregunta, ¿no?, de este sermón, y a la que quiero llegar con ustedes a una respuesta. Muy claramente, algunos dirán: no, es la llave de la fe, es la llave de la oración que abre las bendiciones del cielo. Algunos también hemos pensado de la llave de un sinnúmero de formas y propósitos del Señor para poder acceder hacia el trono de lo alto. Pero quiero que vayamos a Lucas capítulo 11 y el versículo 52. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 11 y el versículo 52. Dice la palabra del Señor: Ay de vosotros, doctores de la ley, habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo también en los famosos ayes a los fariseos. Dicen que han quitado la llave del conocimiento, ¿no? La llave de la ciencia, dicen otras versiones, es la llave del saber, la llave del conocer. Dice que los fariseos eran culpables porque no dejaban entrar a las personas y ni ellos mismos entraban, haciendo alusión al conocimiento, ¿no? Eran muy conocedores de la palabra, manejaban los rollos en pergaminos, en la frente, los manejaban atados a sus manos y a veces al borde de sus vestidos, en alusión a que estaban estrictamente pegados a la Torá, a la Escritura. Pero el Señor dice: ustedes tienen la llave del conocimiento. Y cuando Jesús hace alusión, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia,
yo soy el fundamento de la fe, soy el fundamento de la doctrina, pero a ti, Pedro, te daré las llaves. Está hablando de una misión, está hablando de un conocimiento. Conocimiento por el cual iba a ser capaz de atar cosas acá en la tierra que se atarían en el cielo y desatar cosas acá en la tierra que se desatarían en el cielo. Realmente que la llave, hermanos, es el conocimiento. Y esas llaves han sido entregadas a Pedro en señal del apostolado que él ejerció en su época, en su momento, pero han sido otorgadas a su iglesia. Y quiero que vayamos viendo algunos pasajes más que confirman este hecho. Vayamos primero a Juan 20 y poco a poco vamos a ir aclarando esta particularidad de la llave, ¿no? Juan capítulo 20, el versículo 21, 22 y 23. Jesús venía de romper el Hades, de romper el Seol, de romper la muerte, y victorioso una vez resucitado, va y se presenta ante los apóstoles y miren la encomienda que le hace. Dice el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor los está preparando. Recuerden que la actitud de ellos había sido de temor, de esconderse. Pero el Señor dice: recibid el Espíritu Santo. 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos, haciendo alusión al poder que tiene esa llave. Yo como hombre no tengo poder ni potestad de perdonar pecados. Es algo que le pertenece únicamente al Señor. Recuerden que los fariseos, cuando el Señor Jesucristo le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, dijeron: uff, este está blasfemando, ¿no? Porque nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y él como hijo de Dios lo podía hacer. Cuando el Señor hace alusión a esto del poder que se le otorga de la llave y de atar y desatar cosas en la tierra, en el cielo, de perdonar o no perdonar pecados, hace alusión siempre a la llave del conocimiento. Y si vamos leyendo entonces en 2 Corintios capítulo 5, ya de manera conclusiva, ¿no? Para terminar con este sermón, del ministerio al que el Señor Jesús nos ha llamado, ¿sí? Vayamos entonces a 2 Corintios capítulo 5. Ya pudiésemos leer todo el capítulo porque es hermosísimo, pero quiero hacer alusión al versículo 18, 19 y 20. 2 Corintios 5, 18, 19 y 20 dice la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No hay duda que Él es el protagonista de todo, hermanos. Él es la roca, Él es el dueño de la llave, Él es el que perdona pecados, el que ata y desata, porque Él es Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Toda la reconciliación se consigue por Cristo, pero Él nos ha otorgado en su infinita misericordia y sabiduría un ministerio. Y tal cual la Biblia lo dice, ¿no? El ministerio de la reconciliación. Ya, cuando el Señor hace alusión a que entrega la llave, el Señor nos ha dado un conocimiento por el cual todo hombre, creyendo en el Señor Jesucristo, puede ser salvo. Cuando el Señor dice que se nos ha otorgado un ministerio, el ministerio de la reconciliación, es porque nos ha dado un gran privilegio, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y es a veces un privilegio, pero también es algo a veces inquietante, que nosotros como iglesia, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la llave. Cuando usted lee Juan 3:16, cuando usted lee la promesa del Señor, y usted sabe que creyendo en el Hijo de Dios, usted puede ser salvo, usted tiene una llave. Y es una llave poderosísima, ¿no? Que es capaz de abrir o cerrar el cielo a una persona. Y de esta manera, el tener la llave, siendo un privilegio, se convierte también en una responsabilidad. Y muchas veces nosotros andamos con la llave, pero andamos como de paseo con la llave, ¿no? Andamos jugando con la llave, vamos al supermercado con la llave, vamos en el autobús con la llave, nos sentamos a la par de compañeros a diario o vamos por la calle y usted es poseedor de la llave.
y somos también como esos centinelas con la responsabilidad de transmitir, no digo de hablar porque hay muchas maneras de transmitir el conocimiento, ¿no? Pero somos bienaventurados y al mismo tiempo tenemos una gran responsabilidad con el ministerio de la reconciliación. Miren lo que dice Pablo en el versículo 19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, recordamos Juan, ¿no? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No se le encargó a los ángeles, no se le encargó solamente al Espíritu Santo, nos la ha encomendado a nosotros como un ministerio, ¿no? El versículo 20 de manera conclusiva dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, imagínense esta actitud, Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué maravilloso pensar en esto, ¿no? El Señor es la roca de los siglos. Él es sobre el fundamento en el cual se construyó la iglesia como un gran ministerio. Pero Él ha otorgado la llave, ¿no? Él ha otorgado el conocimiento. Él ha otorgado y puesto en nuestras manos un privilegio. En esta ocasión, pues, yo quisiera que a nuestros corazones esté el llamado, ¿no? Hoy en día hay muchos corazones susceptibles a recibir este conocimiento en medio de la tribulación, en medio de la pandemia. Todos buscan en qué creer, ¿no? Todos buscan una figura en la que recostarse. Hay gente que dice, no, es que el hombre no quiere saber de Dios. El ateísmo se ha incubado en el corazón del hombre. Son verdades a medias, ¿no? Porque muchos adolescentes, millones de millones, crean tendencias en las redes sociales, quieren creer en una figura deportiva, en una estrella de rock, porque buscan cómo creer a alguien, ¿no? En alguien. Y muchos de nosotros hemos sido testigos de que en algunos países de nosotros, por ejemplo en Latinoamérica, de repente aparece una mancha, una pared, y hay gente que busca formas a esa mancha y dice, no, es que se parece a alguien, ¿no? Y buscan cómo venerar a esa imagen. El mundo languidece porque no conoce realmente la persona de Jesucristo. Y nosotros como poseedores de la llave estamos llamados a ejercer ese ministerio de la reconciliación. Así que en esta ocasión quisiera pues transmitir este mensaje y el primero en recibirlo soy yo, ¿no? Yo creo que yo he tenido acceso a esa llave y aunque el mundo ha tratado de hacer burla y bromas y chistes acerca de ello, estamos conscientes en que esa llave tiene un poder de condenar, tiene un poder ajusticiador también en aquel que la posee y como centinela tiene la responsabilidad también sobre aquellas personas en que a diario tiene y ejerce autoridad y también ejerce influencia, ¿no? Y por la cual nosotros peligrosamente podemos estarle cerrando la puerta del cielo a alguien cuando callamos. Que esta responsabilidad, hermanos, sea en todos nosotros una bendición por la cual busquemos los medios y las maneras, ¿no? Porque muchas veces estamos como un arquitecto que sabe hacer muy bien el plano, sabe trazar bien las líneas, sabe trazar los ángulos, pero no ejerce, ¿verdad?, su proyecto, sus planos en una obra. Vayamos un poco más allá, ¿no? Y con la llave que el Señor ha depositado en nuestras manos, que seamos capaces de ser bendición para otros. Atar y desatar, abrir o cerrar, dependerá también de que nosotros aunemos a la providencia divina el esfuerzo humano. Que el Señor les bendiga. Quiero cerrar con una oración. Quiero invitarlos ahí donde se encuentren a cerrar sus ojos, ¿no? Ya el sol se ha puesto. Vamos a pedir la bendición del Señor y que podamos ser dignos, dignatarios, ¿no? También, y como dice la palabra, embajadores, es una palabra diplomática, ¿no?, del Señor en esta tierra. Oremos. Señor Dios y Padre, gracias te damos en esta ocasión porque en tu misericordia, Señor, nos has llamado, Señor, aún con nuestros defectos, aún con nuestros pecados. Estás dispuesto a trabajar con nosotros, Señor,
así como en un principio con tus apóstoles, Señor, les mostraste tu gloria, les mostraste tu luz, Señor, y al mismo tiempo los hiciste dignatarios de llevar el poder, Señor, del Evangelio a toda alma. Hoy, Señor, tú has ungido a la iglesia de Coruña para ser una luz en medio de la oscuridad. Sal, Señor, en esta tierra. Y es por eso que queremos, Señor, ejercer el poder por el Espíritu Santo que tú nos has otorgado, Señor, y hacerlo con responsabilidad. No queremos pasearnos de un lado para otro con la llave, queremos que esta llave, Señor, sirva para que otros te conozcan y para que estando en el cielo nos regocijemos, Señor, con las personas que le hablamos de ti. Padre, has puesto, Señor, tu maravilloso aceite en vasijas de barro, pero aquí estamos, Señor, pidiéndote el perdón de nuestros pecados y con una actitud humilde diciéndote, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Es por eso que una vez reclamando la promesa de que tu iglesia no va a haber nada ni nadie, Señor, que prevalezca contra ella, porque estamos cimentados en ti. No va a haber crisis económica, no va a haber programa, epidemia o proyecto que pueda prevalecer contra una iglesia que esté anclada en la roca, Señor. Y es por eso que en medio de esta tribulación que pasa como iglesia, como organización a nivel mundial, no va a prevalecer nada ni nadie, ni el enemigo mismo, porque tú estás con nosotros. Empodéranos con el poder de tu Santo Espíritu y danos el valor, Señor, para poder hacer tu obra. Bendícenos en estas horas sagradas. Te las dedicamos a ti, que sea un tiempo en tu santuario, Señor, en que podamos dedicarnos a la oración, al estudio, a hablar no nuestras palabras, sino las tuyas, Señor, y que podamos descansar de cualquier problema, de cualquier agobio, Señor, sabiendo que todas nuestras cargas descansan en ti. Tú eres nuestro reposo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan todos un feliz y bendecido sábado. Que el Señor nos pueda bendecir y empoderar cada día más para ejercer su obra y que nuestros ojos sean pronto testigos de ver esa luz que saldrá como una palma de la mano, ¿no?, en el oriente, y ver venir al Señor en su gloria. Bendiciones. Feliz sábado.